Bien, hermanos. Vamos a dar inicio entonces a el tema de hoy. Quisiera decirles que antes de empezar quiero hacer una aclaración. Yo no estoy enseñando nueva luz. Solamente estoy poniendo la luz que ya existe a la luz del santuario. Eso estoy haciendo nada más. Todas esas verdades que enseño ya están en la Biblia. Ya están explicadas allí, pero al traerlas al santuario, esa luz se hace cada vez más clara y más fuerte. Bien, después de esta aclaración, entonces, vamos a iniciar el tema de hoy, el santuario y las doctrinas. Es interesante este tema porque también tiene su fundamento en el Antiguo Testamento. Toda verdad y toda doctrina tiene que tener un fundamento en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, porque todas las verdades vienen de ahí. Todo lo que Jesús enseñó tenía un fuerte contenido en un escrito está. Entonces vemos que lo que hoy vamos a estudiar está en el libro de Isaías también, especialmente en este libro porque Isaías es el profeta evangélico. Y dice así Isaías 22, perdón, el capítulo no lo puse, pero ustedes lo buscarán en alguna concordancia. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Miren qué interesante lo que dice Isaías aquí. Ustedes saben que Jacob vivió con una gran angustia en su vida. No solamente fue el momento de angustia especial que vivió, sino que toda su vida fue de angustia desde que sale de su casa huyendo, pensando que su hermano lo iba a matar por la trampa que le había hecho. Luego su suegro le hace trampa, él le hace trampa al suegro y él sale huyendo prácticamente de la casa del suegro, se enreda en su vida familiar, es un desastre, 4 esposas, 12 hijos, de alguna manera con un carácter hasta el suelo. Era una preocupación constante en la que él vivió. Pero Dios le hace una promesa a Jacob que es para usted también, porque eso es lo que más nos preocupa en la vida. Usted puede ser que esté feliz, usted está contento, ha conocido a Jesús, pero le preocupa a sus hijos, le preocupa a su familia, le preocupa sus problemas, los que está viviendo y quiere ayuda para eso. Pero aquí viene una promesa maravillosa en el versículo 23. Porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos. Hermanos, Dios también se revelará a sus hijos como se reveló a los hijos de Jacob, como ellos lograron transformar su carácter, como ellos llevaron un proceso en donde al final su hermano José pudo comprobar que ellos realmente se habían arrepentido. Es más, Jacob quizá no lo sabe, pero Apocalipsis escribió que cuando vayamos al cielo y las familias sean ordenadas, iremos en familias, en grupos familiares que llevarán el nombre de los hijos de Israel. Entonces, algo interesante aquí dice, porque verá a sus hijos. ¿Quién los verá? Dios los verá. ¿Cómo los verá? Porque Él estará en medio de ellos. ¿Qué está diciendo aquí? Les está recordando que Él tabernaculará con sus hijos. Él estará en medio de ellos porque el tabernáculo se puso en el centro de la vida de Israel, en el centro de todas las familias. Y también Jesús vino a morar con nosotros. ¿Y qué sucederá? Sucederán 3 cosas. Ahora que ya estamos estudiando el santuario, vamos a ir tomando cada vez más pericia en poder identificar el santuario en la Escritura. Santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Estas 3 cosas sucederán en la vida de sus hijos si usted confía en Dios. Recuérdense que la salvación es por fe y la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esa es una promesa
Usted solo confíe en lo que Dios hace, pero usted crea, usted sea un verdadero creyente, usted aplique a sus vidas, a su vida espiritual, las verdades y vívalas. Y Dios se encargará de su familia, como se encargó de la familia de Jacob. Jacob no se sentirá avergonzado aquel día por el desastre de su vida, porque Dios lo corrigió. Pero vea esto en versículo 24. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Pero vayamos a esta parte para explicar esta última. Temerán al Dios de Israel. Jeremías 33:9 dice un poquito al final, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. ¿Qué significa entonces temer a Dios? Es un temor reverente, un temblor de contemplar su bondad, pero especialmente esta parte de la paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez usted ya intuyó que esta parte temerán a Dios está en el atrio, pero veámoslo en el santuario para poder tener una idea clara. Este es el santuario. Dice, santificarán mi nombre. Esa es una promesa que Dios hace. Santificarán mi nombre. ¿Saben dónde estaba el nombre de Dios? Escrito en las tablas de la ley. Ahí estaba una réplica de su carácter. Y Dios dice, eso harán sus hijos si confían en mí. Santificarán al santo. Claro, está en el lugar santo, donde Dios dice, serán santos, porque yo soy santo. Y temerán a Dios, porque tendrán paz en sus vidas cuando conozcan a Dios. Entonces, si ven ya, el profeta Isaías había vislumbrado que en algún momento los hijos de Dios pasarán por este proceso en el santuario. 3 verdades esenciales quiero recalcar, se estudian en el santuario: la justificación, la santificación y la menos conocida y la que más debe tener relevancia en estos días, la glorificación. Porque muchos tienen la idea de que la glorificación será hasta el final, hasta cuando Jesús venga. No, hermanos, ahí ocurrirá la glorificación del cuerpo. Pero lo que estamos aquí trabajando y lo que trabaja el santuario, y es una verdad actual, es para glorificar el carácter. Porque al final solo eso nos quedará. El cuerpo será deshecho, pero luego al final de todo será glorificado. Pero el carácter debe ser glorificado antes. Bien, por eso la intercesión de Cristo, o sea, lo que Él hace en el santuario celestial, en beneficio del hombre en el santuario celestial, es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Ahora, ¿qué es más importante? ¿La intercesión de Cristo o su muerte? Ambas son esenciales, por supuesto. Por medio de su muerte, dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro donde Jesús entró por nosotros como precursor. Entonces, no debemos quedarnos solamente en el atrio. No debemos solo ser santos, sino debemos ir hasta las últimas consecuencias, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces vamos a notar que es necesario llegar hasta el final, porque si vemos en sí el edificio del santuario, es una planta de procesamiento en donde entra un pecador y sale un ser con el carácter de Cristo. Esto es lo que se logra al estudiar el santuario. Pero sigamos explorando. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque ya dijo Isaías que aprenderán doctrina. Y esto vino a enseñar Jesús, una doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿De dónde venía la autoridad de Jesús? Porque pudo decir, si alguien puede señalarme de pecado, pues dígamelo. Hermano, no encontraron pecado en él. Tuvieron que inventar cosas. Y lo criticaron, sí, pero lo admiraban también. Porque al final de cuentas, la doctrina de Jesús era una doctrina especial. Él hablaba de su Padre, hablaba del amor, hablaba de la transformación total.
era radical en el discipulado. Era una doctrina que ellos no habían escuchado. Jamás la habían escuchado. Y estaba en la Biblia. Solamente vino a revelar y vino a magnificar esa ley que de alguna manera por tantas cosas humanas se había oscurecido. Este pueblo, dijo, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, hay tantas doctrinas de hombres. Hay tantos, no harás, no toques, no gustes, que no son parte de la doctrina de Dios. Tenemos que ir a la Biblia para encontrar esa doctrina correcta. Y tenemos que ir a esos principios que nos enseñaron años atrás los reformadores, que nos antecedieron. Ellos se basaron en el principio de la sola escritura. O sea, es la única fuente de autoridad. Toda escritura. Debemos ir a toda la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios. No una porción aquí solamente del Nuevo Testamento, no otra allá del Antiguo Testamento de tal manera que me quede allá. Tenemos que ir texto con texto, comparándolo. Tenemos que ir dando la luz de que el Antiguo Testamento le da al Nuevo, irla comparando. Pero también dejaron otra verdad muy importante, prima escritura. Ante cualquier pensamiento humano, ante cualquier manual, ante cualquier situación que se nos presente, la escritura prevalece. Bien. Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, ¿en dónde estaba ya esa doctrina escrita? Ya estaba en el Antiguo Testamento. Ya Dios la había revelado. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo la hablo por mi cuenta. Hermanos, tenemos que escudriñar la palabra de Dios para encontrar la doctrina, la verdadera doctrina. En este sentido, hermanos, tenemos que ser teólogos. Pero no me refiero a que tenemos que ir a estudiar en un seminario o en una escuela de teología o en una universidad 3, 4 o 5 años de teología. Porque después de esos estudios apenas usted estará empezando a conocer doctrina y no está capacitado para enseñar doctrina. Porque la doctrina es un asunto de vida. Usted no va a aprender en un cuatrimestre quién es Dios. En otro cuatrimestre no conocerá qué es la salvación. No, porque tiene que pasar por su experiencia. Usted tiene que hacer la suya. Y esa doctrina, al final, es la de Dios. Pero para eso tiene que buscar a Dios todos los días para que Él sea su maestro. Y hermanos, necesito ser teólogo, les dije. Sí, pero ¿qué es la definición de un teólogo? Es la palabra compuesta de dos expresiones, teos, Dios, logos, conocimiento. Entonces, esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En este sentido, todos debemos ser teólogos, todos debemos conocer a Dios por experiencia, a través de la doctrina. Primera Timoteo 4:16 nos da un ejemplo muy claro que le da al joven Timoteo. Porque Pablo estaba a punto de partir, porque él tenía que dejarle encargado a alguien la verdad, pero encontró a un joven que estaba dispuesto y le vuelve a recargar, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dos cosas fundamentales. ¿Por qué tengo que tener cuidado de mí mismo? Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, para conocer el corazón tengo que ir a la doctrina. Mi vida debe ser comparada con la doctrina. Yo tengo que saber si estoy bien. Tengo que cuidarme. Debo saber si soy humilde. Debo saber si soy manso. ¿Cómo? Me comparo con la doctrina, la que Jesús enseñó. También debo saber si de alguna manera soy íntegro. ¿Cómo sé yo si soy íntegro? Porque Dios requiere integridad. Tengo que ir a la doctrina.
O sea, tengo que ir a la verdad porque la doctrina es la verdad. Porque la verdad es la única que nos puede conducir a Dios. Yo quiero saber si estoy dando todo en mi vida, si soy un verdadero discípulo, si estoy realmente sirviendo a Dios. Entonces tengo que ir a la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En otras palabras, te está diciendo, carácter quiere Dios. Compara tu carácter con la doctrina. Pero no es una mirada casual. Persiste en ello. ¿Qué quiere decir? Todos los días debo de hacer esta obra, porque la doctrina, el estudio de la doctrina demanda toda la vida. Algunos me preguntan, ¿y cómo aprendió eso? Pues fácil. Voy directamente a la fuente. No voy a cosas secundarias, porque el Espíritu Santo es el que me guía a toda verdad. Y antes de estudiar la Biblia, yo le digo, Señor, enséñame tú, porque este libro no lo entiendo, porque tú eres el autor y estoy yendo directo al autor. Y hermanos, el Espíritu Santo no nos va a dejar cuando clamamos a Dios en la oscuridad de algo que ya está revelado. Solamente le digo, dame luz porque yo no entiendo. Entonces yo conecto mi ignorancia con su sabiduría. Conecto mi debilidad con su fortaleza. Y entonces Dios viene en mi auxilio. Pero esto es de persistir. Esto demanda toda la vida. Pues haciendo esto, o sea, perseverando en ese cuidado de mí mismo y en la doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenemos una gran responsabilidad. Carácter, doctrina. Tenemos que crecer en la gracia como Jesús creció. Y ese crecimiento solo lo da el conocimiento de la palabra de Dios todos los días. El santuario no es una doctrina, quiero aclarar esto. Es más que una doctrina. Por supuesto, en nuestras creencias fundamentales, la número 24 es referente al ministerio de Cristo en el santuario celestial, pero si se dan cuenta, eso es una parte del santuario. El santuario es todo desde el inicio, desde el principio, desde la maqueta que está allí como una parábola para aprender enseñanzas, desde el ministerio de Cristo en el cielo. Todo eso es el santuario. Aunque es el lugar donde se gestan las doctrinas, es más que un lugar. Aunque lo que les voy a decir ahora lo estudiaremos más a profundidad, se los voy a anticipar para que vayamos familiarizándonos. Jesús, a través del Espíritu Santo y por medio del Antiguo Testamento, hizo esta promesa. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esto concuerda exactamente con lo que leímos en Isaías al principio. Habitaré en medio de ellos. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto será ya cuando estemos al final. Otra promesa maravillosa. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Esa será la sorpresa más grande que nos llevaremos al final. ¿Y el templo dónde está? ¿Y dónde está el lugar santo? ¿Y dónde está el lugar santísimo? No habrá nada de eso. Porque Dios es el templo. Por eso el santuario es más que una doctrina. El santuario es más que un lugar. El santuario al final es Dios mismo. Entonces, si estudiamos el santuario, comprenderemos la Biblia. Porque el santuario enseña las profecías de Daniel y Apocalipsis. Daniel habla de la purificación del santuario. Daniel describe el poder que ataca al santuario. Apocalipsis empieza en el santuario. Apocalipsis 4, los sellos comienzan con una visión del trono. Apocalipsis 8, las trompetas, el altar de la intercesión, incienso y sangre. El capítulo 11 se vio arca. Las plagas no se entienden sin santuario. Salen del arca. Y Apocalipsis 21 y 22 nos da la gran verdad, la verdad central. Dios es el santuario.
Los salmos se entienden mejor con el santuario, porque se cantaban en él. 25 capítulos del Éxodo hablan del santuario. Levíticos, Números, Deuteronomio, todos hablan del santuario. La historia del pueblo de Israel está bosquejada en el santuario. Las fiestas judías también se relacionan con el santuario. La historia de la iglesia del Nuevo Testamento sigue el orden del santuario. La agricultura también se entiende mejor en el santuario. En otras palabras, todas las doctrinas de la iglesia se entienden en el santuario. Si quitamos el santuario, le quitamos el contexto a las doctrinas. Por esa razón yo decía que la Biblia tiene un fundamento hermenéutico para la explicación de las verdades, y este es el santuario. Y es muy sencillo, ¿verdad? Tiene 3 partes. Algunos dicen 4, pero yo me quedo con 3. Atrio, en donde está el lugar santo, y en el lugar santísimo, donde se encuentra el arca de pacto, las tablas de la ley. Entonces veremos que las doctrinas de la iglesia, aquí las puse pensando en el santuario, aún no están aquí sistematizadas como las tenemos ya. Por ejemplo, las ofrendas están en el santuario, allí se presentaban las ofrendas. La salvación solo por fe está en el atrio. El pecado ya lo estudiamos, el perdón lo estudiaremos también. El bautismo, la cena del Señor. Hermanos, ¿por qué nosotros practicamos la cena del Señor de una manera tan especial como no lo hace ninguna otra iglesia? ¿Por qué es que tenemos el rito de humildad antes y después participamos del jugo de uva sin fermentar y del pan sin levadura? Porque estamos siguiendo el modelo del santuario. Porque allí estaba, después del sacrificio de Cristo, que es lo que exaltamos, lo que recordamos nosotros cuando hacemos la Santa Cena, que es uno de los 2 ritos únicos que quedaron de todas las fiestas, la celebración de la Cena del Señor y el bautismo. En ella hacemos un compendio del santuario. Entramos al lugar santo y aún al lugar santísimo sin saberlo, porque su muerte anunciáis hasta que venga. Entonces, ¿por qué lo hacemos con el rito de humildad? ¿Por qué no lavamos los pies antes? Porque al pensar en Cristo y en su ministerio, entonces nosotros estamos dispuestos a renovar nuestro pacto de entrar con Él en una comunión. Y entonces en el atrio estaba ese lavacro, en esa fuente donde el sacerdote se lavaba antes de entrar. Y por eso Jesús dejó establecido que hay que lavarse los pies antes de tomar el rito. Y al llegar a la mesa de los panes, no solo es la mesa de los panes, es la mesa de los panes y las jarras de libación. Y entonces renovamos nuestros votos de ser fieles y obedientes a Dios y le pedimos perdón por todas las fallas pasadas y empezamos de nuevo con una fe renovada. Por eso la cena del Señor es ejemplificada como un bautismo en miniatura, porque no necesitamos lavar todo el cuerpo, solo los pies, porque saben, en el camino de la vida nos empolvamos, pero hay que quitarse el polvo del pecado y continuar. Entonces vemos que está la santificación, la testificación cristiana, la oración, el estudio de la Biblia, el testimonio de Jesús, el ministerio sacerdotal de Cristo, el sacerdocio de los creyentes, la ley de Dios, el sábado, el estado de los muertos, el juicio, reforma pro salud, que ya lo estudiamos, permanencia en Cristo, victoria sobre el pecado, el fin del pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Allí están todas las doctrinas, la que usted se quiere imaginar. Una vez me invitaron a que pudiera enseñar la doctrina de los diezmos y la enseñé en el santuario. Bien. El santuario actúa como filtro de todas las doctrinas. Si no se puede comprobar una doctrina en el santuario, no es verdadera. Entonces veamos cómo nosotros, gracias a Dios, tenemos una sistematización ya de las doctrinas. En nuestras creencias fundamentales, la doctrina más importante para nosotros es la doctrina de Dios. Y nosotros creemos que las Sagradas Escrituras son el fundamento de todo lo que enseñamos. Y en esta doctrina la más importante es ver a Dios. Y Dios está en el santuario. Porque allí vemos a Jesús en el atrio, al Espíritu Santo en el lugar santo y al Padre en el lugar santísimo. La doctrina del hombre
empieza con que Dios es el creador y luego se estudia allí la naturaleza del hombre. Sí, hermanos, porque en la creación habían 6 muebles, perdón, 6 días y un séptimo que no era un día específico donde Dios creó cosas, sino que era su presencia. Y en el santuario vemos 6 muebles y vemos un séptimo elemento que es la Shekinah que se revelaba el sábado, que estaba allí, que manifestaba la presencia de Dios al igual que la creación. Y si vemos la doctrina de la salvación, nosotros tenemos el fundamento de que la salvación se origina más desde atrás, fue diseñada ya antes de que el hombre viniera al mundo. Y todo el problema del pecado empezó en el gran conflicto, allá en el santuario. Por eso el santuario tiene que estar allí en nuestra doctrina del gran conflicto. También la vida, muerte y resurrección, ya vimos que está allí. La experiencia de la salvación, esto es importante, hermanos, porque en nuestra doctrina sistematizada no creemos que la salvación es solamente creer porque los demonios creen y tiemblan. Esa no es nuestra doctrina. Nosotros vamos más allá. Es que esas creencias se adapten a la vida. Por eso estudiamos ahora que carácter y vida, carácter y verdad, carácter y doctrina son importantes, porque al final de cuentas la salvación es una experiencia, es una relación con Jesús, una relación a través de las condiciones que Él da para la salvación. Bien, y también nos lleva a una doctrina especial que es el crecimiento cristiano. No podemos ser los mismos. Tenemos que ir avanzando y avanzando con Cristo hasta que alcancemos la estatura de Cristo. Y sí se puede alcanzar porque si no, de nada sirve que esté escrito. Si no es esto una realidad, Dios sería mentiroso. Bien, y la doctrina de la iglesia, vemos la iglesia en sí, el remanente y su misión, la unidad del cuerpo de Cristo, el bautismo, la cena del Señor, que ya les expliqué, porque eso no lo haría en otra oportunidad, los ministerios, los dones, el don de profecía, y luego pasamos a las doctrinas de la vida cristiana. Y en este compendio tenemos la ley de Dios, el sábado, la mayordomía, la conducta, el matrimonio y la familia. Prácticamente, al hablar de la doctrina de la vida cristiana, estamos hablando de regresar al Edén, porque al final nos estamos preparando en esta vida para morar en el cielo. Y entonces ya podemos ver con esta claridad los eventos finales, la doctrina de los acontecimientos finales, en donde está como una doctrina, aquí sí, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, la segunda venida de Cristo, la muerte y resurrección, el milenio y el fin del pecado, y llegamos a donde debemos llegar al final, la tierra nueva, cuando todo sea restaurado. Entonces, por esta razón, Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente la verdad que está en la Escritura, la doctrina correcta de la Escritura nos hará libres. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Por esa razón es toda la Escritura, toda la verdad revelada por Dios, porque Dios ha revelado la verdad para nosotros, para aplicarla a nuestra vida. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, hermanos, ¿cómo es que yo aprendí? Pues simplemente aquí está el secreto. ¿Cómo aprenderá usted? Aquí está el secreto. Aprenderá cuando usted someta su vida a la verdad, cuando su vida pueda ser confrontada y su carácter pueda ser transformado. Que Dios los bendiga y mañana los esperamos para escuchar el tema, el santuario y la justicia, la necesidad principal del hombre. Gracias por su tiempo.